Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Estamos leyendo a John Locke. Esta es la tercera y última parte y espero que les guste. En otro pasaje del mismo estilo, Locke habla de la importancia que para la educación del niño tiene la severidad del seño paterno. Aparentemente la madre de Locke no se ocupaba de la disciplina de este. La severidad del padre, vuelve a decir, debe relajarse con el tiempo, hasta el punto de que cuando el hijo crezca y sea capaz de ello, el padre hará bien en hablarle con familiaridad. Más aún, pedidle consejo, consultad con él. Cuando antes comencéis a tratarle como un hombre, antes comenzará él a hacerlo. El paralelismo entre la infancia de Locke y sus recomendaciones pedagógicas es evidente. Quizás también fuese de su infancia, o más bien, de la consciente austeridad de ésta, de donde Locke derivó sus prosaicas reacciones ante el arte. Cuando visitaba los grandes edificios de Francia, su reacción consistió en medir sus dimensiones. Despreciaba la enseñanza musical de los niños. Se oponía a que se enseñase a los niños a escribir poesía, aunque mostrasen dotes para ello. Si tiene una vena poética, me parecería lo más extraño del mundo que su padre desease o consintiese que se le animase o que mejorase. No sé qué razón puede tener un padre para desear que su hijo sea poeta, para no desear que abrace otras vocaciones y profesiones. Las opiniones pedagógicas de Locke han tenido influencia, pero no constituyen su importante contribución como filosófico, y sus opiniones sobre poesía y música tienen un interés solo marginal. Pero la influencia de su padre es patente en un punto crucial de la argumentación de su segundo tratado sobre el gobierno. Se recordará que los dos tratados sobre el gobierno se escribieron primordialmente como respuesta a la argumentación de Robert Filmer, de que Dios le había concedido autoridad paterna a Adán, quien había transmitido a los patriarcas, quienes a su vez le habían transmitido a los monarcas del mundo. Filmer se proponía, por supuesto, demostrar que la revolución no podía contravenir legítimamente esta herencia sagrada. La respuesta de Locke fue que Filmer no había establecido la necesaria distinción entre la autoridad de un gobernante sobre sus súbditos y la autoridad de un padre sobre sus hijos, por lo que se desvelaba la incorrecta y perniciosa defensa que hacía Filmer de la absoluta e inalienable herencia de su autoridad por el gobernante. Como Hobbes, Locke señala que el niño tiene dos gobernantes naturales, la madre tanto como el padre, y se pregunta cómo puede transferirse en absoluto esta autoridad conjunta a un monarca único. Pero a diferencia de Hobbes, quien sostiene que el padre, como su propio padre, puede abdicar de su autoridad en la madre, Locke acepta sin dificultad el dominio del padre y dice, siendo necesario que la última determinación, es decir, la norma, quede situada en algún sitio, recae naturalmente en el hombre, como más capaz y más fuerte. El argumento básico de Locke contra el principio de la herencia de la autoridad está plenamente de acuerdo con aquel según el cual le había educado su padre. Parte del concepto de que todos los hombres tienen un derecho igual a su libertad natural. En palabras de Locke, el argumento es como sigue. Confieso que los niños no nacen con toda esta igualdad, aunque nacen para ella. Sus padres tienen sobre ellos una especie de norma o jurisdicción cuando vienen al mundo y durante algún tiempo después, pero eso no es más que algo pasajero. Los lazos de esta sumisión son como los pañales que les envuelven y les protegen durante la debilidad de su infancia. A medida que crecen, la edad de la razón se los va aflojando hasta que se les quitan por completo y aparece un hombre a la libre disposición de sí mismo. La madurez, es decir, la capacidad para hacer discriminaciones racionales, hace libre al hombre. Si tal estado de razón, tal edad de discreción le hicieron libre a él, lo mismo harán libre a su hijo también, de modo que hemos nacido libres como hemos nacido racionales. No es que tengamos efectivamente el ejercicio de ninguna de ellas, la edad que trae a una trae consigo también a la otra.
Y vemos, así como la libertad y la sujeción naturales a los padres pueden coexistir y se fundamentan en el mismo principio. Locke concede pues que es natural que el padre se convierta en un gobernante porque sus hijos han crecido acostumbrados a su autoridad, pero la extensión de su autoridad más allá de la infancia requiere el consentimiento tácito del hijo. De este modo, los padres de familia naturales, mediante una mutación insensible, se convirtieron también en los monarcas políticos de las mismas. Locke señala asimismo que cuando un padre deja de preocuparse por sus hijos, pierde su poder sobre ellos, que no corresponde al padre adoptivo. Todo el argumento supone que los padres actúan por efecto paterno y cumplen en general con sus obligaciones naturales. En resumen, los padres son como el único que él conoció y como éste deben estar preparados para renunciar a su autoridad tan pronto como el hijo alcance la madurez. La defensa lockeana de la tolerancia le es fácil, en mi opinión, pues pone de relieve la necesaria coexistencia experimentada por él intensamente de obediencia y libertad. Su interés por la tolerancia, sin duda favorecida por las necesidades prácticas de Shaftesbury, le llevó a reunir todos los libros sobre el tema que pudo encontrar, incluidos los de Spinoza. Locke tenía bastante experiencia de los sufrimientos que produce el dogmatismo como para sostener que llevaría a todos los hombres a conservar la paz y los oficios comunes de la humanidad y la amistad dentro de la diversidad de opiniones. En la carta sobre la tolerancia, acepta diferencias en la forma de veneración que antes le habían parecido demasiado difíciles de tolerar, pero en un punto se mantiene inflexible, en que es imposible tolerar a los ateos. Pues el alejamiento de Dios, aunque no sea más que en el pensamiento, lo disuelve todo. Sea cual sea la justificación de esta conclusión, Locke se mantiene fiel a la devoción por su padre. La tolerancia de Locke es cualitativamente muy diferente de la de Montaigne, Voltaire o Rousseau. Montaigne, como un antropólogo moderno, llega a reconocer la misma validez para todas las costumbres que no sean en sí crueles o no ofendan la flagrante verdad. Su tolerancia es amplia y en su esfera es el producto de un escepticismo sincero y de un interés por todas las variedades de conducta humana. Es en parte el estímulo que le da su curiosidad. Odiaría no poder viajar con su cuerpo y especialmente con su mente. La tolerancia de Voltaire, como veremos, se apoya en un deseo de atacar al enemigo. El ataque es entusiasta y exagerado y quizá se encuentre animado por cierta medida de crueldad invertida, pues Voltaire se identifica con las víctimas. Rousseau tiene una identificación similar con las víctimas, especialmente las que lo son de la estupidez y la venganza humana, pues como veremos, aprendió a emplear su aguda inteligencia para superar el aislamiento y la tristeza de la que él mismo había sido víctima. La tolerancia de Locke, según yo la entiendo, es principalmente producto de sus buenas relaciones con su padre y su madre, y de su diversificada y en conjunto satisfactoria experiencia con los seres humanos. No se identifica con las víctimas como tales, por el contrario, si violan el ethos con que él se crió y que aceptaba, es decir, si se niegan a ser industriosos, les considera ladrones de los pobres y merecedores de castigo y trabajos forzados. Tolerancia viene motivada por el recuerdo de las dificultades que tuvo su padre en vida, de los realistas que en una ocasión le convencieron de su causa y de la benévola tolerancia holandesa. El padre que él había asimilado se había desarrollado por obra de Shaftesbury, que también él mismo había asimilado, y por la rica experiencia vital que había tenido. Aparte de ello, el ideal de la tolerancia le ayudaba a controlar su enojo. La formación que le había dado su padre no le había desanimado. En Oxford hubo una época en que se le consideró un hombre de espíritu turbulento, ruidoso y siempre descontento. Su traductor al francés, Pierre Coste, que le conoció bien, decía que era un hombre de temperamento ardiente por naturaleza, pero que había aprendido a controlar sus sentimientos. Las reservas de ira de Locke se manifiestan asimismo en su inflexible defensa de la autonomía natural de cada uno. Avisa a los padres contra la imposición a sus hijos de una disciplina esclavista. Hay una cosa esencial en que se obstina tercamente, se identifica a sí mismo con la verdad y la verdad con su indiferencia ante los ataques contra él dirigidos. Le escribe a un amigo: de una cosa puedo presumir,
amo sinceramente y busco la verdad sin preocuparme a quien guste o disguste. La autonomía, el sentido del valor de su propia independencia significaban mucho para Locke. Como aclara la reminiscencia que he citado, recordaba para gloria eterna de su padre que éste le había pedido perdón por haberle golpeado injustamente de niño. Este ofrecimiento de disculpas reconocía al mismo tiempo que Locke había madurado y por tanto devenido libre, que la verdad tenía, como debía ser, influencia sobre la conciencia y que era justa la autoridad moral del padre sobre sus hijos. Sobre este trasfondo de la austeridad, el afecto y la honestidad de su padre, de la ira contenida que es supuesto en la inicial severidad de su padre y de su obcecado deseo de mantener la equivalencia entre la verdad y la autoafirmación, podemos ahora entender su entusiasmo por Shaftesbury como hombre que aborrecía la esclavitud, porque no podía soportar tal indignidad sobre la naturaleza humana. Locke era en cierto modo romántico. Durante sus años de estudiante en Oxford escribió muchas cartas tímidamente coquetas. Parte de su correspondencia con mujeres fue prolongada y hay indicios de sus intereses matrimoniales. El amor más serio de Locke fue por Damaris Goodworth, a la que conoció cuando ella tenía 24 años y él 50. Era la extremadamente bien educada hija del platonista de Cambridge, Ralph Goodworth. Ella se comprometió efectivamente lo suficiente como para mantener la fe filosófica en el platonista padre y el empirista Locke. Los poemas intercambiados entre ella y Locke dejan entrever que el amor de uno nunca coincidió temporalmente con el amor del otro. Tras su matrimonio con un varón, ella le dio a Locke enfermo y envejecido refugio en su casa, donde con todas sus pertenencias y casi 5,000 libros, el ahora famoso filósofo trabajó y recibió visitas. Estuvo más cerca de él que nadie y mucha de la información más personal sobre él procede de ella. Cuando Locke tenía 60 años, Anthony Collins, un joven admirador de sus escritos, se le unió. Locke dijo estar enormemente agradecido al hombre que le ataba al mundo. Locke tuvo también un afecto profundo por los niños. Le escribía cartas a Elizabeth Clark, la hija de un buen amigo, en las que le llamaba su esposa y señora. También se convirtió en el guardián y protector de todos los hijos de sus amigos. Locke era, pues, un hombre cálido que dependía emocionalmente de sus amigos. A uno de ellos le escribió: «Vivir es estar donde y con quien a uno le place». Parece haberle gustado desempeñar el papel de padre sin pasar por la previa incomodidad del matrimonio o de tener hijos. Como tal padre soltero o con funciones de abuelo, era más indulgente de lo que su padre había sido con él. No sé por qué no se casó. Su madre puede haber sido demasiado difícil o más probablemente demasiado fácil, que pueda significar demasiado fácil en el contexto de su vida. No puedo, sin embargo, saberlo. El hecho es que no se casó. Espero que les haya gustado la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Esta fue la tercera y última parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.